Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 247 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado El juego infinito. Papá, feliz año. Igual, igual, muy bien. En este año y creo yo que dentro de pocos meses cumplimos el primer quinquenio de estos diálogos. Es verdad. Sí, Ujú. me parece que Sí. el 16 de marzo es nuestra fecha, Ah, sí. Ujú. que es fácil de recordar para los que recordamos fechas con facilidad, porque ese fue el día que inició la cuarentena del COVID aquí en Costa Rica. Ajá. Y entonces, pues fue una coincidencia, no fue que ese día nos sentimos enclaustrados y decidimos ponernos a conversar, ¿verdad? Sino que ya esto era algo que venía en nuestro pipeline de experimentos, y eso es lo que seguimos haciendo. Me parece muy oportuno, me parece muy oportuna la publicación de este artículo en el que haces referencia y citas el libro del mismo nombre de Simon Sinek llamado El juego infinito. Sobre todo porque, como lo dices bien en el artículo, pues el 31 de diciembre no se terminó nada más que el calendario, ¿verdad? Una hoja más en el almanaque. Y a mí me sirve de reflexión porque, como dices también en el artículo, pues el 1 de febrero se termina un año también respecto al año que inició, o más bien Ujú. el 31 de enero se termina el año que inició el 1 de febrero del año pasado, etcétera. Además, si lo ponemos en perspectiva, pues todos los meses se termina un año Sí, y todos claro. los meses se termina un mes y todos los domingos se Ujú. termina una semana, por lo menos en nuestras culturas, ¿verdad? Sí. Hay culturas donde la semana se termina el viernes, otras donde se termina el sábado. Eh, También todos los días se termina un día, Ujú. eh, y, y todas las horas se termina una hora. Y si queremos ir al nivel más micro desde el punto de vista de la presencia, de esta respiración que acabo de tomar, Sí. ya se terminó y no Ujú. volverá. Ujú. Ujú. Entonces, sí, sí me gusta el tema, me gusta la ocasión y para cerrar con esta introducción que no tenía preparada, eh, yo desde hace muchos años, bueno, para mí los 31 de diciembre siempre ha sido una fiesta en la que he tenido alguna responsabilidad, o por trabajo, porque muchos años trabajé en países donde ni siquiera es feriado el 1 de enero. Ese no es el año nuevo que se celebra en China o en Japón. Eh, o tenía algún tipo de empleo que exigía dormirme temprano y levantarme temprano el día siguiente, o en la época aún más joven, con amigos de colegio, ya graduados del colegio, un par de veces me saqué la rifa de ser el chofer designado el 31 de diciembre y me pareció como que era lo más natural asumir el 31 de diciembre un papel de persona alerta, de Ujú. centinela a Ujú. cargo de los demás, ¿verdad? Y pues también en estas edades y en las circunstancias familiares en las que estoy, y que tengo dos hijas pequeñas, el 31 de diciembre a las 10 de la noche yo estaba dormido y desperté con muy buena energía al día siguiente, pues, que coincidía con que era año nuevo, pero yo siempre me acuesto temprano para amanecer con muy buena energía. Más bien, el martes me trasnoché. Sí, pienso que esa como sugestión o como contenido mágico que se le da a ciertas fechas, pues de vez en cuando es conveniente mirarlas en perspectiva, pues para no dejarnos marear por la fecha, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo en alguna oportunidad en que eh, tuve que hacer por razones médicas
un, una dieta. Y entonces yo decía, pero si es fin de año, sí, sí, pero es un día como cualquier otro. Si la salud es importante y hay que estar a dieta en el fin de año, pues vamos a estar a dieta en el fin de año, ¿verdad? No, no hay por qué agregarle unos componentes mágicos a una fecha pues que es muy señalada. Pues tampoco se trata de decir, ah, no, es un día como todos los demás. No, yo creo que no es un día como todos los demás, pero eh, sí que no es un día como para rodearlo de una serie de virtudes y potencialidades que solo las tiene si se las damos. Eh, por ahí anda la cosa del final del año. Y claro que eh, es muy emotivo, ¿verdad? Me parece que nosotros, eh, al dividir el calendario en años, pues hacemos como como unas gavetas donde vamos metiendo elementos que se asocian con eso, que empezó el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Pero no, no hay que dejarse marear, como decía, por esa convención que nosotros mismos hemos establecido y que no tiene nada de trascendente, es pura aritmética. Y, bueno, aritmética y meteorología también, ¿verdad? Me parece que si un año terminara con el clima de junio, como este, este año terminó más o menos con el clima de junio. Eso nos llamaría mucho la atención. Pero tradicionalmente los años han terminado en la entrada del verano, en los vientos alisios, que este año parece que faltaron a la cita, etcétera. Y eso lo hacía mucho más señalado. Tal vez de esta vez en adelante, que creo yo que las perturbaciones climáticas continuarán, se nos va a ir aflojando un poco esa dimensión climática del año nuevo. Dos cosas que quería mencionar. La primera es que yo creo que ni nuestro bienestar ni nuestro sentido de propósito dependen del cambio de año, ¿verdad? Pero sí me parece que es una ocasión oportuna por, por varias razones. Primero, por la ubicación de la Tierra respecto al Sol, ¿verdad? Es unos días después del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Ujú, Es el periodo más oscuro del hemisferio norte a lo largo del año. Entonces hay ahí un cambio energético a nivel cósmico, ¿verdad? A nivel del sistema ujú, solar sí ujú, hay un cambio que sucede alrededor de esos días. ujú, Eh, pero también el hecho de que tantísimas personas, y sobre todo en un contexto cultural como el nuestro, todas las personas, de alguna manera celebran, esperan, eh, se preparan para el cambio del año y eso genera una vibración energética muy particular y entonces uno puede elegir con intención y con conciencia participar de esa vibración energética y celebrar, ¿verdad? El hecho de que yo no me quede despierto hasta que suenan las bombetas de la medianoche no quiere decir que no celebre, que no me prepare, eh, que no disfrute, que no preparemos alguna comida especial ese mismo día y el día después, ¿verdad? Ese no es el asunto. El asunto es que eh, eh, no hay, no hay feriado para un padre de familia el 1 de enero. No hay un día de colchón para recuperarse de un fiestón, ujú. porque la vida de padre Sí, continúa y la sí, vida claro. de jardinero aquí en la huerta Ujú, continúa ujú, y la vida de salir a pasear a la mascota continúa. claro. Ujú, Eh, Eso es lo primero que quiero mencionar y ahí siento que podríamos hablar de cómo podemos utilizar esa energía
que es como un viento a favor que percibimos y en la que ya vamos viajando para darle un empujón fuerte a nuestra intención de crear hábitos de bienestar y a nuestra búsqueda de sentido de propósito, si es que aún no lo hemos encontrado. Y lo otro que quiero decir es que este 1 de enero en particular empezó el segundo cuarto del siglo XXI. Y yo no he visto a nadie referirse a eso. ¿Será que nunca es importante el cambio de cuarto de siglo? Porque la verdad es que yo nací eh, 10 semanas antes del final del tercer cuarto del siglo XX. Y para cuando celebré el primer final de cuarto de siglo, pues era fin de milenio. Entonces eso fue más importante que el cuarto de siglo. Y este es mi primer final de cuarto de siglo, Ujú. que es exclusivamente fin de cuarto de Mira, siglo. es Y no veo a cierto. nadie diciendo nada al respecto, pero la gente que es de mi edad, eh, pues sentir que ya pasó el primer cuarto del siglo XXI, que esperamos Sí. con tantas ansias, es Ujú. llamativo. Claro. Y ahí sí me parece que es importante eh, echarle una pensada profunda a, a, nuestro, a nuestros hábitos de bienestar y de sentido de propósito, porque este cuarto de siglo sí es determinante para el bienestar y para el propósito, ¿verdad? No podemos eh, eh, echarnos en el sofá un cuarto de siglo mientras decidimos qué hacer o cómo hacerlo. Uno puede hacer eso un año, pero no lo puede hacer 25. Y bueno, si nos ponemos a pensar en el próximo cuarto de siglo, eh, todo lo que está por suceder impredecible, incalculable, y cuánta agencia, como se dice en inglés o en español, mejor dicho, cuánta capacidad de gestión tenemos nosotros de todo lo que sucederá en este cuarto de siglo que empieza, es infinito, a propósito del nombre del artículo de hoy, ¿verdad? Em, ¿Qué vamos a hacer con esa capacidad de gestión? ¿Y qué vamos a hacer para que esa gestión sea eficaz en la dirección de nuestros hábitos de bienestar, en la dirección de la contribución que nosotros queremos tener en la comunidad a todo nivel, familia, barrio, cantón, país, planeta? ¿Y qué vamos a hacer en la dirección del descubrimiento de nuestro propósito, o mejor dicho, en plural, de nuestros propósitos, porque podría ser que fuéramos seres humanos multipropósito, ¿verdad? De hecho, creo que lo somos. Esas dos ideas me surgen escuchándote. Yo siento, todavía no lo veo con mucha claridad, pero a mí me parece que de la forma como uno se relacione con el tiempo pasado y con el tiempo futuro, depende mucho el incentivo que tenga para mejorar, como dices tú muy bien, para crear hábitos de bienestar o para mejorar el sentido de propósito. Una primera cosa que me llama mucho la atención sobre el tiempo es que siendo tan importante, es muy silencioso. Cuando, cuando en un taxi con taxímetro, eh, está pasando el tiempo, uno lo oye pasar y cada cierto tiempo, clac, suena un clic. Eso quiere decir que la carrera te va costando una suma mayor. En nuestra forma de vivir habitual, no hay taxímetro, nada suena. Vemos los relojes, pero los relojes, especialmente los relojes, creo que se llaman, creo que en inglés se llaman sweepy, porque hay relojes jumpy y relojes sweepy. Eso me lo enseñó un chiquillo hace muchos años. Yo tenía un reloj de aguja y el segundero saltaba. Y entonces él me dijo, ese es un reloj jumpy.
porque salta de segundo en segundo, pero hay otros que van como barriendo, no saltan, sino que barren en un reloj de aguja que el segundero no salta, sino que va barriendo. Ahí no hay forma ni de percibir cuánto es un segundo, porque en realidad lo que va recorriendo en espacio equivale a, bueno, lo que usted quiera, milisegundos o centésimas de segundo. Y tal. Nuestra vida se va transcurriendo de esa manera muy silenciosa. A veces creo que el dividirla en tramos sirve para, para estar atentos, ¿verdad? A mí me parece que siempre sentí que una vez que terminé la escolarización formal, como que era mucho más difícil distinguir un año pasado de otro. Es que el año en que estuviste en tercer grado es muy notorio y muy diferente a aquel en que estuviste en sexto grado. Pero eh, una vez que sales de algo como una escolarización formal, como que ya todos los años quedan ahí un poco revueltos, excepto algunas fechas extraordinarias, cuando no sé, hiciste tal actividad, eh, compraste el automóvil, construiste la casa, eh, hiciste un curso de no sé qué, te cambiaste de trabajo o cambiaste de estado civil. Esos son cambios, pero creo que la alerta por el tiempo que pasa sin que se nos convierta en una obsesión, es importante tenerla. ¿Y cómo la deberíamos tener? Yo creo que no debería ser una alerta obsesiva, ¿verdad? Sino que deberíamos tenerla de manera que tuviéramos conciencia de todo lo que se puede hacer con el tiempo futuro y si quieres, de una comparación de lo que hemos venido construyendo o dejando ahí estático en el tiempo pasado. Me parece que esa es la mejor forma de mirar el tiempo. Eh, Pienso que el tiempo pasado, el tiempo pasado sirve para varias cosas. El tiempo pasado sirve para hacer propósitos. y, y haces propósitos en función de lo que hubieras querido lograr o de lo que te parece que lograste. Si lograste unas cosas muy valiosas debido a un determinado cambio en un hábito de bienestar, me parece que vale la pena repetir y profundizar esas acciones que representan el hábito de bienestar. Si de alguna manera sientes que en una dimensión no lograste cosas, pues habría que examinar a ver por qué no las logramos y ver de qué manera podemos tomar medidas para tener mayor probabilidad de lograrlas en el futuro. No hay que hacerse ilusiones. Yo pienso que hace muchos años que me convencí de que aquel dicho que le decían a uno las madres y las abuelas, querer es poder, es falso, que querer no es poder. Eh, Querer es poder cuando entre el querer y el poder construyes un puente de acción, de hábitos, de perseverancia, de examen de lo que está ocurriendo. Entonces, querer no es poder. Querer es poder cuando construyes un puente entre el querer y el poder. Y el puente es la acción eficaz. Planear, tener objetivos, controlar las acciones, ver qué pasó, tomar medidas correctivas, etcétera. Para eso me parece que sirve el examen del tiempo pasado. No creo, porque no me gusta mucho lo que la culpabilización hace en nosotros. A mí me parece que en muchas situaciones, culpabilizarnos es pagar dos veces. Ve, el chiquillo
estuvo todo desordenado y no obtuvo los resultados estudiantiles que tenía que obtener en este tercer año, que es cuando tiene 15 años. A mí me parece que hace mejor en examinarse y hacer propósitos que en culpabilizarse, porque ya le fue mal en el año, ahí pagó un precio. Si además se culpabiliza, me parece que está pagando un precio adicional. Entonces, debería vivir el año más bien. Este fue un mal año, pero quiero saber por qué y cómo lo voy a convertir en un buen año. ¿Eso por qué? Bueno, porque el año pasado y este y el que viene forman parte de un continuo que dice el autor, forman un juego infinito. No se terminó el juego al final del tercer año, ni se terminará al final del año que viene. Esa eh, conciencia de que estamos metidos en un rumbo, en un juego, en un tramo de tiempo que no sabemos cuánto va a durar, pero que tenemos que irlo administrando, me parece a mí que tenemos que irlo administrando de 15 en 15 minutos. No lo administremos de año en año. A mí me gusta mucho el símil del control siguiente. La NASA o Elon Musk o quien sea lanza un cohete y tiene una trayectoria planeada, tiene un plan y lanzan el cohete y la gente que está en el centro de control no se va a dormir, dice, ya estuvo, ya lanzamos el cohete, mañana vemos por dónde va. No, lo están monitoreando, no sé, minuto a minuto, no sé cada cuánto, porque es más fácil tomar una acción correctiva si dentro de una hora vemos que va desviado de la trayectoria, a que si nos vamos a dormir y mañana venimos y lo primero que hay que hacer es buscar por dónde va el cohete porque no tenemos ni idea para ver cuál es la gran acción correctiva que hay que tomar. A mí me parece que la NASA debería ser un buen ejemplo para nosotros sobre cómo ir mirando cómo tomar acciones correctivas, pues en tramos de tiempo muy cortos. No puede ser que alguien entre a un empleo nuevo y hasta dentro de 6 meses el jefe lo llame y le diga, mire, quiero darle retroalimentación sobre cómo ha estado usted trabajando. No, yo querría que en 15 días o en un mes me llamara y me dijera qué es lo que ve, porque así puedo tomar acciones correctivas y no pierdo 6 meses o un año. Algunas cosas me surgen de lo que decías. Lo primero es que es importante echarle una pensada a cómo es la toxicidad de nuestra relación con el futuro. Eh, Porque a mí me da la impresión, y esta es una impresión muy hipotética y empírica de conversaciones que tengo con la gente, eh, con todo el mundo. A todo el mundo yo le hago la misma pregunta. ¿Usted qué haría diferente mañana si supiera que va a vivir 120 años? Y, y la pregunta eh, eh, tiene un impacto a nivel de sistema nervioso. Y yo siento que no debería, o tal vez sí, me deja un poco confundido si la gente le alegraría o no la idea de vivir 120 años con buena salud, ¿verdad? Y no es un ejercicio de ciencia ficción, ¿verdad? No es una encuesta para un libro de ciencia ficción, es que hay algunos indicadores científicos, demográficos, sociales, socioeconómicos, ambientales, que indican que en las décadas que vienen habrá cada vez más personas que vivan 120 años, y 110, y 100, y 90. Eh, pero me da la impresión de que no a todo el mundo le hace gracia la idea de vivir tanto, pero tampoco logran decir
más o menos cuándo querrían que se les terminara el cassette, ¿verdad? Entonces siento que tenemos que revisar nuestra relación con el futuro, porque creo que nuestra relación con el futuro va en función al estado en el que estemos en el presente, ¿verdad? Si nosotros sentimos que tenemos bienestar y sentimos que tenemos, ¿verdad? Un propósito de vida y que además ese propósito de vida incluye un legado para las generaciones futuras, más allá de nuestra existencia en esta densidad terrena, pues entonces tenemos una relación saludable con el futuro y podemos hacer planes y podemos ver cómo hacemos para ayudarle a otros. Pero si estamos ansiosos, estresados, endeudados, aterrorizados por el futuro, temerosos de todo lo que sucede alrededor, desconfiados, pues así no hace gracia vivir tantos años más, Ujú, ¿verdad? ujú, Entonces sí siento que valdría la pena echarle una revisada a cómo anda nuestra relación con el futuro, porque algo es cierto, estemos o no, esos años llegarán, ¿verdad? El año que sea, el año que designemos a dedo, ese año llegará, estemos o no estemos. Entonces ujú. la pregunta es, ¿cómo querríamos estar si estuviéramos? Y ahí creo que hay bastante material para informar cómo deberíamos de empezar a mejorar nuestra relación con el presente, ¿verdad? O sea, a, a estar en un estado de presencia donde haya satisfacción, felicidad, prosperidad, sentido de pertenencia y de nuevo, sentido de propósito, ¿verdad? De que hemos cumplido, de que hemos hecho las cosas muy bien, ¿verdad? Em, Eso por un lado. Por otro lado, creo que hay diferente, diferentes calidades de vivencia. Hoy en día vivimos en una era en la que se promueve el consumo de experiencias, ¿verdad? Dice, es que es más importante las experiencias que las posesiones materiales. Entonces, eh, eh, un niño pequeño sale a aprender a andar en bicicleta con su papá y ese día, aunque no recuerde la fecha, esa vivencia es memorable. Eh, y entonces hay unas vivencias memorables, hay otras vivencias que son habituales, ¿verdad? Yo ayer fui a nadar y recuerdo que fui a nadar, pero no recuerdo, no percibo la diferencia entre la nadada de ayer y la nadada de la semana pasada. Es como una vivencia, sí, me siento bien, yo sé que me siento bien cuando voy a nadar y por eso es un hábito, porque lo que me lleva a practicarlo no es mi disciplina de decir voy a ir a meterme al agua aunque haga frío, sino la expectativa conocida, el saber de lo que hay al otro lado de una sesión de natación, que es una sensación generalizada de bienestar en prácticamente todos los aspectos de mi ser. Entonces hay vivencias memorables, vivencias habituales y hay unas vivencias que son inconscientes. Y vemos, bueno, cada vez más eh, relaciones intrafamiliares que son inconscientes, ¿verdad? No percibimos ni siquiera los cambios en nuestros niños que cambian. Yo sé que cambian muy poquito todos los días, pero no percibimos los cambios porque ni siquiera les prestamos atención. No tenemos ni siquiera un intercambio de afectos, ni de palabras, más allá de la cotidianidad, ¿verdad? Entonces caemos como en una inconsciencia y esa inconsciencia, en el caso particular de las relaciones, eh,
podría generar muchísima culpabilidad futura en el Ujú, caso de que las relaciones eh, cambien de manera profunda o dramática o permanente o, o todas las anteriores, ¿verdad? Pues si la niña de repente un día se casó y se fue de la casa, uno dice, ¿en qué momento se me hizo grande y se me casó y se me fue, ¿verdad? No la pude ujú, aprovechar más. ujú, 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 O una relación con una persona que, que fallece y nosotros hubiéramos querido haberle dicho más cosas o haberla visitado más veces, ¿verdad? Esa culpabilidad ahí queda y era evitable, ¿verdad? Em, y lo último es que en temas de tiempo, algunas cosas no suceden en nuestro tiempo, ¿verdad? No suceden en nuestro cronograma, a la velocidad que queremos, eh, en el ritmo en el que las hemos planificado. Pues si voy a hervir un huevo, si voy a hacer un huevo duro, pues sí, yo sé cuánto dura hervir un huevo, pero si lo que queremos es otro tipo de cambios, ¿verdad? Cuando decías que querer no es poder, no, no, hay unas cosas que no suceden en el tiempo en el que uno las prevé o las anhela, sino que suceden en otro tiempo que no es nuestro. Y aceptar esa realidad creo que es un ejercicio de humildad que edifica el carácter. Eso. bien, bien llamativo. Eh, tu terminología, toxicidad de la relación con el futuro, me parece que es bien, bien importante, porque de la forma como miremos el futuro, creo que nuestro comportamiento presente se ve influido por esa forma. Uno podría relacionarse con el futuro de manera optimista, de manera súper optimista, ¿verdad? Eh, Esto va a cambiar, yo no sé cómo, pero va a cambiar para bien. Eso me parece que es algo, un optimismo perjudicial, un optimismo tóxico. Lo mismo que es tóxica la relación con el futuro cuando uno tiene eh, solo expectativas ruinosas. ¿Ah? Cuando solo estás viendo, cuando solo estás viendo que te estás haciendo viejo, eh, eso primero se ve muy fácil, porque lo ves en el espejo. Segundo, me parece que lo ves en las fotografías. De pronto te das cuenta de que han pasado los años, como decía aquel, eh, el daño principal me lo han hecho por fuera, porque por dentro no me han hecho daño. Pero uno debería tener la capacidad para ver qué es lo que te está pasando por dentro, porque cuando te estás haciendo viejo, por dentro te están pasando unas cosas maravillosas. Eh, sí, me parece que, digamos, ser menos impulsivo, eh, ser más prudente, ser más comprensivo, ser más empático, son cosas maravillosas que no las tienes al mismo nivel cuando tienes 30 que cuando tienes 80, afortunadamente. Ujú. Entonces, esa relación con el futuro me parece que puede ser tóxica o puede ser saludable cuando vas contemplando lo bueno que te está pasando. Aún, fíjate, creo que algo que es importante tener es que con los años, con todos los años, de los 29 a los 30 y de los 79 a los 80, vas perdiendo algunas cosas, vas perdiendo algunas capacidades, pero vas ganando otras. De alguna manera,
como que las capacidades perdidas le dejan campo a unas capacidades nuevas. La, la- la vitalidad que tienes cuando tienes 40 años, a mí me parece que es como viajar en el tren bala, que realmente no vas viendo el paisaje. El paisaje lo es cuando cuando vas en un tren lento. Pero cuando vas en el tren bala, realmente no ves los paisajes, no es que ves todo como si se tratara de un cuadro surrealista, un árbol se suma al otro y este árbol se suma al laguito que viste por allá y tal. Lo que vas viendo es realmente no una pintura, sino un poco como, sí, una pintura, pero surrealista, ¿verdad? eh, Einstein nos ilustraría mucho, porque le gustaba mucho el tema de cómo vemos y cómo sentimos las cosas a velocidad. Concretamente hablaba, ¿te acuerdas de qué pasaría si yo fuera en la proa de un cohete y a una velocidad infinita o casi infinita? Bueno, creo que eh, según va transcurriendo la vida, la velocidad de alguna manera, se va reduciendo y te permite contemplar cosas con más reposo. Eh, ya no lees intentando tragarte los párrafos, sino que cuando hay un párrafo que te gusta, te devuelves y lo saboreas. Y esto creo yo que es algo que es una buena forma de relacionarse con el futuro y con el tiempo. Mencionabas también el tema de las vivencias señaladas, de las vivencias marcadas. Eh, Ortega, y nunca hay que tratar de decir lo que dice Ortega, porque lo dice de manera tan bella que de cualquier manera que lo digas, si no te lo sabes de memoria, eh, te quedas a gran distancia. Pero bueno, voy a hacerlo. Ortega dice que los días van transcurriendo, todos muy parecidos, uno encima del otro, uno encima del otro, y de pronto uno te clava su garra en el corazón. Entonces, esas son las vivencias marcadas de las que estabas hablando. Son los ceremoniales, ¿verdad? Son la primera comunión, el bar mitzvah de los chicos, la graduación de la escuela, eh, el día que aprendieron a tocar Mary Had the Little Lamb, etcétera. Esas vivencias son vivencias marcadas. ¿Cómo, cómo hacemos para relacionarnos con el futuro y para relacionarnos con el tiempo sin esa toxicidad o sin esa engañosa percepción que nos perturba el entendimiento del paso del tiempo? Creo que lo primero que hay que hacer es entender que estamos metidos en un proceso muy complejo, porque me parece que una de las primeras trampas que hay para relacionarse con el tiempo es que yo me veo en una relación uno a uno, yo y mi tiempo, y eso es falso. Eh, Vuelve Ortega. Yo no soy yo, yo soy yo y todas mis circunstancias, mis amigos, mi trabajo, mis anhelos, mis logros, mi ubicación, mis relaciones, etcétera. Ese yo es complejo y es complejo porque son complejas mis circunstancias. Y yo veo el tiempo como si el tiempo fuera algo que me está pasando solo a mí, pero le pasa a todos los demás. Nos hacemos viejos en conjunto. Eso es algo que uno no vivencia cuando está joven, cuando estás mayor y te reúnes con tus compañeros con los que quedan, con los compañeros de colegio que quedan, pues te das cuenta de que el resultado del tiempo que ves todos los días en el espejo cuando te estás afeitando es algo que
creo yo, afortunadamente afectó a todos los demás. Sería terrible encontrarse como en algunas películas con que el único que envejeció fui yo y todos los demás siguen jóvenes, ¿verdad? Sí, y bueno, y después está el elemento actitudinal, subjetivo de autoestima, de por qué a alguna gente, a mucha gente creo yo, les agobia sentir que envejecen y a alguna poca, dentro de los que me incluyo, eh, me encanta sentirme más viejo, ¿verdad? No es una vejez deteriorante, ¿verdad? En mi caso particular, y a partir de que empecé a construir hábitos de bienestar, tengo una salud, unos indicadores de salud eh, sustancialmente mejores que los que tenía a los 30. Entonces, no es una vejez digna, ¿verdad? Es una vejez robusta, antifrágil, ¿verdad? Ujú, 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 Y eso me encanta porque creo que no podría ir por donde voy en términos de bienestar con lo que sabía y con lo que tenía a los 30. A propósito de indicadores de bienestar, he estado leyendo últimamente, todo el año pasado, leí muchísimo sobre longevidad, que en realidad es bienestar, bienestar físico, incluida la lucidez mental, todo derivado de un libro que he comentado acá algunas veces que se llama Outlive, del doctor Peter Attia. Eh, en semanas recientes he estado leyendo expertos en cardiología hablar del indicador número uno que se conoce hoy en día de longevidad, que es, VO2 max, que es la capacidad de absorción de oxígeno del cuerpo, que no solo es una función pulmonar, ¿verdad? Tiene que ver el sistema cardiovascular, tiene que ver el sistema circulatorio periférico, la densidad de sangre, la cantidad de azúcar. Y ese indicador eh, eh, es un pronosticador de longevidad. Y resulta que hoy en día eh, cualquier aparato de estos remotos, digamos un reloj o una pulsera o un anillo que capte biodata, eh, hace unas aproximaciones bastante precisas de ese indicador de absorción de oxígeno. Em, y además los cardiólogos que he estado leyendo explican cómo hacer para mejorar ese indicador. ujú, Y es facilísimo. Querer es poder. ujú, Es facilísimo, solo que hay que subirse ujú. sus, sus 6, 8 pisos de gradas todos los días, ¿verdad? Ajá, Y llevar ajá, el ajá. ritmo cardíaco a una pulsación alta, aunque sea por unos segundos. Bueno, es que si la llevas a un lugar alto, se te va a quedar ahí por varios segundos. Y Sí, eso es suficiente para medir la capacidad, para aumentar la capacidad de absorción sí. de oxígeno. Mm, Ayer que fui a nadar, eh, empecé a nadar y al principio sentí como que estaba corto de aire, ¿verdad? Como que las brazadas y la respiración no coincidían. Y al final de la nadada, después de haber hecho ejercicios de sprint, ¿verdad? Sprints progresivos. Yo hago sprints progresivos en la piscina. Quiere decir que recorro 25 metros a velocidad normal, me devuelvo un pelito más rápido, luego vuelvo otra vez a mayor velocidad y me devuelvo al máximo de mi capacidad. Entonces esos 100 metros progresivos eh, eh, expanden la capacidad de absorción de oxígeno al instante, sí. ¿verdad? Al cabo Mm, de una sesión de ujú, 50 minutos de natación, era muy notoria la diferencia de eh,
cuántas brazadas podía dar por respiración. Entonces eso, mencionándolo dentro del tema de indicadores de bienestar presente y bueno, futuro. Yo puedo tener una mayor capacidad de absorción de oxígeno mañana si quiero. Entonces, creo que a veces sí se necesita el querer, pero no es suficiente para poder. Em, También pienso que hay culturas como la China, donde se valora mucho el aspecto físico que aparente juventud, ¿verdad? Entonces, las mujeres se maquillan muchísimo y se maquillan, no se maquillan mucho, pero se ponen como mucha base para que se les disimulen mucho las arrugas. Y los hombres se tiñen el pelo negro, negro. Entonces, todo el mundo en China se ve joven, ¿verdad? Y no es solo porque caminan mucho y comen mucho arroz y comen mucha grasa animal, sino porque también se hacen la fuercita, ¿verdad? Y otras culturas como la japonesa, donde se aprecia mucho las canas y que se le vea a uno la edad, ¿verdad? La edad no, la madurez y la Ujú, experiencia, ujú, porque eso genera confianza ujú. en muchísimos aspectos, ¿verdad? Y a veces, eh, en muchas profesiones, a personas muy jóvenes las lanzan al mercado, digamos, a tratar de cosechar confianza de clientes. Y hay una barrera generacional natural. Es más difícil confiar en un joven para algunas tareas, ¿verdad? Para una cirugía de corazón abierto, es muy difícil confiar en un cirujano recién graduado. Y no es discriminación ni prejuicio, es un asunto muy natural de confianza que se desarrolla por la diferencia que hay entre conocimiento y sabiduría. Eh, Estaba leyendo ayer de un futbolista japonés que recuerdo su nombre, apellido Miura, y que él empezó su carrera futbolística en Brasil y después jugó en Europa y ahora juega en Japón. Todavía juega. Tiene 57 años y acaba de firmar un nuevo contrato profesional con un club de primera división. Y entonces, la explicación del texto era sobre medidas que él ha tomado para entrenar a partir de las fortalezas que ha desarrollado con la edad, ¿verdad? Cristiano Ronaldo está a punto de cumplir 40 años y ahí sigue. Claro, no juega en Europa, ya no gana la Champions League, pero sigue jugando fútbol profesional a los 40. eh, y tiene unos protocolos de entrenamiento que le ayudan a optimizar las fortalezas que ha desarrollado gracias a la edad que tiene. Y esas fortalezas no las tenía a los 20. Así que también creo que es importantísimo poner en perspectiva cuáles son las fortalezas que emergen con los años. Y vuelvo a mencionar la palabra antifragilidad, porque la vida humana es antifrágil por definición. Sí, claro. Nadie Ujú, se muere de viejo, ujú, todo el mundo se muere de algo y casi todas las causas de muerte son evitables o postergables, ¿verdad? Y bajo esa tesis, todos podríamos llegar a vivir 120 años si hiciéramos lo correcto por suficiente tiempo para prevenir las principales causas de muerte que aquejan a la humanidad. Y de eso se trata un libro que es como un libro de referencia y de cabecera nuestro aquí en la casa respecto a cuáles alimentos consumir para no morirse de Alzheimer y para no morirse de cáncer de próstata y para no morirse de un montón de enfermedades de las que cientos de miles de personas están muriendo en el mundo. También en este libro Antifrágil, que lo recomiendo mucho, el autor dice que con solo que la humanidad dejara de fumar, claro. se Ujú, obtendrían más beneficios eh, colectivos de salud y se prolongaría la longevidad que implementando y consumiendo todos los medicamentos y todas las cirugías que los médicos
nos andan vendiendo, porque hey, los médicos nos están vendiendo medicamentos y nos están vendiendo cirugías, ¿verdad? Cuando somos un organismo antifrágil. Somos un organismo tan antifrágil que la miopía se corrige quemándole con un láser la córnea al ojo. Y en su cicatrización, que sucede en 18 horas, se perfecciona la curvatura de la córnea y uno recupera el 100% de la visión. Y bueno, digamos que estoy ahí hablando de una cirugía, pero es una cirugía para ejemplificar la antifragilidad del organismo, ¿verdad? Em, Eso. Y bueno, y lo último, y creo que con esto termino, me parece, perdí la noción del tiempo a propósito del tiempo. del tiempo. Ujú, Em, me parece que sería muy interesante realizar un ejercicio de buscar personas que tengan una buena relación con el futuro y tratar de ujú, indagar por qué, ujú, ujú. ¿verdad? Porque yo creo que de esas personas tenemos cosas que aprender, digo, sobre Claro. todo porque aquí estamos hablando de cosas que de seguro alguien está investigando lo mismo, pero creo que esto surgió de manera muy empírica en la conversación nuestra, ¿verdad? Ujú. Así que pongámonos a buscar gente que tenga una buena relación con el futuro. Sí, no sé, me encantaría saber cómo era la relación que tenía con el futuro Nelson Mandela cuando estaba en la cárcel, porque estuvo 27 años en la cárcel Claro. y aún así salió a vivir las mejores décadas de su vida y a Ujú. consagrarse como uno de los seres humanos más reconocidos de la civilización, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Yo quisiera cerrar reflexionando sobre lo siguiente. Es posible reinventarnos, que es algo que intentamos hacer cada inicio de año. Quisiera reinventarme. Sí, yo creo que sí es posible reinventarnos. Ujú. ¿Qué ingredientes? No los voy a decir todos, pero ¿qué ingredientes son necesarios para reinventarse? Bueno, en primer lugar, hay que tener una relación eh, sana con el pasado. Y una relación sana con el pasado es perdonarse, perdonarse las carencias, perdonarse las omisiones, perdonarse las faltas con el ánimo no de una amnistía y punto, no, sino con el ánimo de eh, desconecto con esto porque ahora quiero reinventarme. Y eh, esa reinvención tiene que, además de hacer esa desconexión con el pasado, con tus carencias, con tus omisiones, tiene que haber una actitud de enmienda. Se usa poco, creo que ese término. Eh, Enmienda es modificación, cambio. No podemos, como has dicho aquí muchas veces, intentar obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Enmienda es, según esas cosas que he venido haciendo, he obtenido unos resultados que no me gustan, me perdono por las cosas que me han llevado a estos resultados que no me gustan, acepto los resultados, pero me propongo un cambio. Y ese cambio hay que manejarlo no de cualquier manera, sino que ese cambio hay que controlarlo. Tal vez un día vamos a hablar aquí más detenidamente sobre control, lo que dije antes de cómo llevar un cohete hacia el objetivo debidamente, es la metodología del control, que es la que tenemos que tener sobre las nuevas acciones que vamos a emprender una vez que no nos gustaron algunos logros del pasado y que propusimos enmendarnos, propusimos hacer un cambio. Ese cambio hay que monitorearlo, hay que controlarlo. Entonces, sí creo que es posible reinventarse. Lo maravilloso es que nos podemos reinventar todos los meses, no solamente nos reinventamos a principio de año, nos podemos reinventar todos los domingos por la noche
para abordar la semana que viene y creo yo que nos podemos reinventar casi que a lo largo del día. Uno no tiene por qué esperar que empiece otro día para cambiar una determinada cosa. Aquello que detecto que es importante cambiar, que lo cambie ya, ya mismo y ver resultados en la próxima media hora. Eso para hablar de los cambios activos. Y los cambios pasivos que mencionaste antes son muy importantes. Fumado mencionaste, que creo yo que el fumado viene en retroceso en el mundo hace tiempo, pero no está extinguido. Sedentaridad también es otro cambio pasivo que hay que hacer. No sigo ahí sentado. Y lo relacionado con el sentido de la ingesta, el sentido de la alimentación. Comemos por placer, comemos para alimentarnos, comemos para, con sentido económico, queriendo obtener el máximo de energía sin sobrecargar al organismo. Todo eso me parece a mí que son fuentes de modificaciones que vale la pena hacer a partir del 6 de enero o a partir de mañana, que es 4 de enero, o a partir de lo que sea que venga por ahí, pero no esperarse a que haya tramos largos de tiempo para decir, y ahora en el segundo semestre voy a hacer lo siguiente. Bueno, muy bien. Espero Bien, que este haya sido un buen uso del tiempo para nosotros. Para mí lo fue. Espero que oír esto le sea un buen uso del tiempo a las personas que nos escuchan. definitivamente para mí lo es, así que te agradezco mucho. Muy bien, Nos vemos pronto. Hasta luego. nos vemos. Adiós.